camino ni obstáculos para hablar ruso, porque ya está con nosotros Ekaterina Larina. Mucho gusto. Bienvenida. Hola. Nuestra maestra en ruso, que nos va a enseñar pues diferentes palabras, y yo creo que más allá de nuestro nombre, a lo mejor podría empezar con ¿cómo te llamas? Claro, vamos a empezar con algo básico, y la primera palabra que vamos a aprender hoy, es lo más sencillo, es hola. Hola, que es привет. Vamos a repetirlo, es привет. Привет. Exacto, muy bien. De hecho, el ritmo en ruso es un poco más lento que en español, así que si en español ustedes dicen hola, pues en un ruso diría hola, ¿no? Marcamos el acento. Fonéticamente sería así. Sí, es más lento, eso facilita las cosas y las complica para los que están aprendiendo, los rusos que están aprendiendo español. Claro. Pero bueno, tenemos la palabra привет, que es hola. Hola. A diferencia del español, es como, no puedes decirlo hola, buenas tardes a las personas desconocidas, porque es un poco informal y sería como, más bien como, ¿qué hubo? Así que tengan cuidado. ¿no? Sí, porque pues si hay una persona con la que tenemos que tener cierta distancia formal, привет sería ya arruinar desde el inicio nuestra comunicación. Llegas con tu jefe. ¡Привет! Exacto. Pero tenemos la palabra que es un hola formal, es un poco más larga. Yo creo que muchos han escuchado za zdarovie, que es como brindo por salud. Luego salen las películas, cuando hacen el brindis, dicen za zdarovie. Zdarovie. Y zdarovie en ruso es salud. De ahí proviene, bueno, antes era zdravie en ruso antiguo, y de ahí proviene la palabra здравствуй, que sería sinónimo de привет, que es un poco más distante. Y un hola formal sería здравствуйте, más largo. Salió bien, pero vamos a intentarlo, a hacer un poco más simple. Primero practicamos привет y здравствуй. Здравствуй. Exacto. No es tan difícil, ¿verdad? No, Bueno, por tu cara, creo que sí. Sabes que para mí, creo que se me complica mucho más el escuchar, ¿no? Ajá. Que ver la palabra escrita para entonces Claro. como pronunciarlo mejor o leerla. ¿A y poco entonces, lees en ruso, Enrique? Pues no como tal. Lo que yo hago es escribirlo, no. Claro, la fonética. Claro, la fonética, pero escrita, entonces no, sí, porque si no Yo se dije, habla ruso, órale, imagínate Enrique, leer. órale, menos, Enrique. ¿no? Pero saben que yo creo que la clave aquí es ver cuál es la vocal acentuada, cuál es la que dura más. Claro. Y la clave no es que escuchamos ahí muchas consonantes, sino ver en dónde yo acentúo. Y yo acentúo en здравствуй. Cuando tú te concentras en la vocal, en la A, ya lo demás se opaca, ya no es tan difícil. Porque mientras te concentras en que, ay Dios, ¿cómo voy a pronunciar todas estas consonantes seguidas? Tu concentración está en eso y ya lo demás no sale. Claro. Entonces, lo más fácil sería concentrarse en la vocal y decir здравствуй. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Sí, es más fácil. Y здравствуй es como sinónimo de привет. O sea, puedes decir привет o здравствуй. Здравствуй es un poco más frío. Es cuando te peleas, si le dices te peleas a con tu novio, te llama. Dices, sí, ya. Sí. No, más bien cuando te peleas con alguien te llama y dices ahí como, bueno, no здравствуй, así como queriendo recuperar la distancia, ¿no? Pero bueno, la forma, el saludo formal sería lo mismo, solo agregando tie y sería здравствуйте. Здравствуйте. Ajá, ya ven. Y hay que hacerlo más Ya, lento. que no es No estamos de здравствуйте. Oye, ¿cómo puedes decir adiós, por ejemplo? Adiós también hay dos formas, ¿no? Una que sería bye, пока, пока, y la otra formal que sería hasta el reencuentro, que sería до свидания. Da, hasta, y свидание como reencuentro. До свидания. Que es hasta la próxima o hasta pronto. Sí. O De hecho, la palabra nos vemos свидание después. es cita romántica. Hoy en día. Pero antes, свидеться significaba vernos. Y de ahí proviene pues que se conservó pues en ese significado y significa hasta el reencuentro, ¿no? Hasta la próxima que nos veamos. No nos veamos. Okay. Me gustaría enseñarles presentarse, Sí. ¿no? Pero vamos a hacer
un poco diferente, no les voy a decir cómo es. Yo Ok. me voy a presentar y les voy a preguntar cómo se llaman ustedes y tienen que reaccionar de alguna forma. Ok. Escúchanme atentamente, ¿vale? Ok. Меня зовут Екатерина. Меня зовут Екатерина. Как тебя зовут? Mi sabut, Меня зовут. Menia sabut, Cintia. Очень приятно. Очень приятно. Mucho gusto, ¿no? Oh, siempre- ¿Sí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué Trae va! chícharo. Ah. Хорошо. Sí. Меня зовут Екатерина. Как тебя зовут? Minia Chabut Enrique. Очень приятно, Enrique. Igualmente. Очень приятно. Очень приятно. Очень приятно. Очень приятно. Ochi Priñac. Хорошо. Mira. Как тебя зовут? Меня зовут Екатерина. Как тебя зовут? Miña Sabut Pamela. Очень приятно, Памела. Ochi Priñac, Sirina. Vámonos ya, vámonos al mundo. Vámonos ya. Ya estoy lista, producción. Wow, bueno, de verdad, Gracias. Caterina, es un placer tenerte aquí. Vamos a ir aprendiendo mucho más. Esto Claro. está, de verdad, es increíble y es más fácil de lo que pensamos, de verdad. O sea, muchas veces tenemos más la idea de que está muy complicado. Que tengas excelente día y nos seguimos viendo por aquí.